Bien, estamos ya de vuelta en este siguiente bloque de Foro Empresarial. En esta tarde un tanto atípico porque, bueno, los bloques anteriores, como usted ya habrá visto, fueron entrevistas diferentes, haciendo seguimiento un poco a los temas del momento que hoy están siendo protagonistas en redes sociales principalmente. Ahora vamos a pasar a otro tema no menos importante, tiene que ver muchísimo con el apoyo estatal que está brindando el gobierno en estos meses tan clave, tan complejos y tan difíciles para muchos sectores y personas, por sobre todas las cosas que están buscando la manera de salir adelante para poder paliar o hacer frente a esta crisis económica y sanitaria, por supuesto que hoy nos está azotando Nadia. Tenemos que recibir a una entrevistada de primer nivel. Totalmente, antes que nada, como lo estás mencionando, David, le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo el tiempo que dispone, porque el tiempo es lo más valioso que todos los seres humanos podemos llegar a donar o dar. Eso ya no vuelve, así que le agradecemos muchísimo a la viceministra de Economía, la doctora Carmen Marín. Bienvenida, muy buenas tardes. Vamos a estar tocando un tema, como lo estaba mencionando David, acerca justamente de PTVO 2.0 y cómo se está haciendo los trabajos y más que nada también la distribución correspondiente para esta segunda etapa. Bienvenida, viceministra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, David, y a toda la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Realmente es un placer y además que más aún teniendo en cuenta un tema tan importante y que también forma parte de Ñapuma Paraguay, el plan de reactivación y que lo estamos impulsando como uno de los objetivos prioritarios. Así es. Y lastimosamente, tengo que decir lastimosamente, viceministro, porque muchas personas dependen absoluta y totalmente de esto. No están, muchas no pueden trabajar o el trabajo que tenían fueron suspendidos, despedidos. Bueno, una diversidad de situaciones que lastimosamente hace que dependan totalmente de este apoyo estatal. ¿Podemos actualizar los datos o cómo se dio hasta el corte del 15 de agosto? Tengo entendido que superan las 2 millones de inscripciones. Sí, efectivamente, David, como bien lo estás mencionando, el programa de subsidio Cultivó cumple un rol fundamental en este contexto que estamos viviendo, que tiene que ver con la cuestión sanitaria y también su impacto en la economía. Y citando un poco algunos datos, hay que considerar de que la ley que se aprobó establece como dos elementos importantes. En primer lugar, un fondo de 125 millones de dólares. Si bien establece hasta 4 pagos, nosotros estimamos que con la cantidad de potenciales beneficiarios, en lo posible estaríamos realizando 2 pagos. Ya iniciamos los pagos en el departamento de Alto Paraná, específicamente en las ciudades fronterizas. Aquellas personas que ya recibieron el beneficio del programa anterior ya recibieron también el beneficio del programa actual, del Cultivo 2.0. Entonces ahí estamos hablando de 107.000 personas aproximadamente que recibieron, y por otro lado hay una cantidad también importante de personas que ya están en la lista de beneficiarios pero que tienen la cédula vencida. Entonces a ese grupo se le va a realizar la acreditación una vez que se regularice. Estamos verificando todavía también eso permanentemente con un trabajo muy activo con la Policía Nacional a fin de estar haciendo esas verificaciones, y una vez que vayan regularizando vamos a ir haciendo las acreditaciones, pero yo creo que es una pequeña parte de todo lo que ya se acreditó. Entonces reitero, esa primera parte son 107.000 personas, estamos hablando de en torno a un poco menos de 8 millones de dólares que ya hemos desembolsado en el departamento de Alto Paraná. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al periodo de catastro que hemos realizado, ya tenemos ahí a más de 2.300.000, casi 2.300.000 personas, 2.294.000 cédulas que se catastraron a través de ambos medios, web y app, ¿verdad? Que hemos puesto a disposición. Y en esta etapa estamos trabajando en el proceso de verificación. Estamos viendo cuántas de esas personas tienen y reúnen los requisitos, y también quienes han declarado ser parte de esos sectores que vamos a priorizar ante esta situación. Y estamos hablando de sectores que todavía van a tener una recuperación mucho más gradual y más lenta, por supuesto, que el resto de los sectores de la actividad económica. Viceministra, en cuanto a lo que es el pago de PTUO, en esta segunda fase estaría llegando al 26%. ¿Eso por qué sería? A ver, no sé a qué te referís con el 26%. Solamente aclarar que las 2.294.000 cédulas que lograron catastrarse
no necesariamente implica que esa cantidad de personas cumplan con los requisitos del programa. Por eso había un formulario que cada persona tenía que completar, un formulario de declaración jurada, es personal, ingresando tu número de cédula, tus datos personales, el rubro, la categoría ocupacional, el sector de la actividad económica, el promedio de ingresos. Había también una pregunta que tiene que ver con la ubicación de la persona que tenía que mandarnos la ubicación para ver, monitorear un poco también de qué ciudad estamos hablando, además de la declaración del distrito de residencia, ¿verdad? Y así una serie de elementos que nos van a servir, nos están sirviendo ahora a fin de verificar si realmente esas personas reúnen con los requisitos y ver qué cantidad de personas reúnen con los requisitos, ¿verdad? En eso estamos trabajando ahora y vamos a estar informando como un calendario de pagos, así como lo habíamos hecho en el programa anterior. Ese va a ser un calendario de pagos que tiene que ver también un poco con evitar aglomeraciones en los comercios adheridos a las redes. Entonces lo vamos a hacer de una manera gradual, repitiendo un poco el modelo del programa anterior que funcionó muy bien desde nuestro punto de vista. Doctora, este sistema digital, este formato electrónico que se utilizó en PTVO 1 o 1.0, ¿va a ser el mismo que se va a utilizar ahora o se va a actualizar, se va a agilizar un poco la cuestión informática ahí? En cuanto a las modalidades de pago, si te refería a eso, son tres, ¿verdad? Básicamente, uno es la billetera electrónica, una acreditación a través de la billetera electrónica, después a través de la tarjeta cédula, y el tercer elemento a través del sistema financiero si es que la persona tiene una cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, esas son las tres modalidades, pero que responden a diversas situaciones que ya se dieron en el programa anterior y que estimo que también se van a replicar en este mismo programa, ¿verdad? Por citar algunos casos, por ejemplo, puede darse una situación en la que tres personas integrantes de un mismo entorno de convivencia se hayan registrado con el mismo número de teléfono. Entonces, en esos casos, nosotros priorizamos cuando da una coincidencia entre la titularidad de la billetera y la cédula del beneficiario, ¿verdad? A fin de que podamos también garantizar que el subsidio llegue a quien tenga que llegar. Y en los demás casos, supongamos de que también son beneficiarios del programa por motivo de seguridad de la persona, también vamos a acreditar a través de otras modalidades que tenemos. En esos casos ya vamos a ir por la vía de la tarjeta cédula o por la vía del sistema financiero si es que tiene una cuenta bancaria. Entonces esas son, dependiendo ya de cuáles son las situaciones que se van a ir dando, también vamos a acreditar, ¿verdad? Yo creo que en el programa anterior más del 90% de las acreditaciones se dieron a través de la billetera electrónica, entonces hay un remanente que tiene esas situaciones que les estoy mencionando. Entonces esas son las cuestiones que seguramente vamos a ir gestionando y una vez que tengamos ya el calendario, vamos a informar también, hay un espacio de consulta en la página del Ministerio de Hacienda que vamos a actualizar y vamos a incorporar a los nuevos beneficiarios para que cada persona con su número de cédula pueda también verificar si es beneficiario y cuál es la modalidad de pago que le corresponde. Viceministra, si bien usted mencionó que los pagos se estarían realizando de forma gradual, nos gustaría saber cuántas acreditaciones se estarían realizando aproximadamente por día. Si consideramos también el ejemplo del programa anterior, hacíamos en promedio como 250.000 acreditaciones cada vez que se hacían los desembolsos, que tampoco lo hacíamos diariamente, porque el primer paso es hacer una asignación a la EMPE, es decir, a las entidades de medio de pagos. Se le asigna una cantidad considerando si es o no su cliente, hay una serie de criterios también que tenemos internamente. Entonces, yo en el programa anterior creo que hacíamos como dos veces a la semana. Por motivos también, como te decía, tenemos que considerar a fin de las cuestiones de aglomeración, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo con una gradualidad y con una cuestión de cuidados de esos temas también para que el resultado sea eficiente también desde ese punto de vista. Entonces yo estimo que esa misma cantidad estaría en torno a eso, pero también 2 veces por semana. Y en el resto de los días vamos gestionando todas las situaciones también que se van dando, ¿verdad? Tenemos que verificar, por ejemplo, si es que le corresponde a través de una tarjeta cédula, si la cédula está vencida, entonces
vamos a ir gestionando y hay ya digamos, un cuidado también de esos temas. Así es. Doctora, dos consultas, un poco ya en el papel de ciudadano, de aquel que esté un poco intrigado. Por un lado, hablamos de las modalidades. ¿Cuáles serían o cuál sería la modalidad más rápida para poder acceder o recibir el pago en la eventualidad? Y ya en el proceso de inscripción, uno debe anotar cuál es la modalidad de preferencia o eso se le consulta posteriormente. Yo creo que la primera modalidad es a través de la billetera electrónica. Ese es como el primer, digamos, la primera herramienta más importante que tenemos. Y si es que no se le puede acreditar por alguna razón, pasamos a la siguiente, que es la tarjeta cédula, o una acreditación a través del sistema financiero. Hay que considerar también de que las tres modalidades tienen un procedimiento bastante sencillo, no hay ningún costo para el usuario. En el caso de la tarjeta cédula, simplemente con la cédula, el beneficiario puede ir a uno de los comercios adheridos a hacer uso. En el otro caso lleva el teléfono, tiene que saber cuál es el PIN y usar inmediatamente el subsidio. También hay que considerar de que en ninguna etapa del procedimiento esto tiene un costo para el beneficiario, absolutamente gratuito a partir de la inscripción hasta el momento del uso del subsidio. Hay un equipo de call center también, que es donde ellos pueden comunicarse a fin de aclarar todas las dudas que tengan y que vamos gestionando también diariamente. Asimismo, viceministra, hay una consulta. Esta segunda etapa, ¿para cuántas personas más o menos podría llegar esta acreditación? ¿Estaríamos disponiendo de fondos? Estamos hablando de aproximadamente 700.000 personas que estarían recibiendo el beneficio en todo el país, siempre cuidando esos criterios que les mencionaba. También el programa tiene que cumplir un objetivo de llegar a las personas más vulnerables y de llegar también a aquellos que están siendo muy afectados ante esta situación. Así es. Doctora, aquellos que no pudieron acceder en el PTGO 1.0, ¿tienen la posibilidad de hacerlo en esta versión? ¿Y aquellos que ya accedieron también podrían hacerlo o cómo sería la cuestión? Sí, en el periodo de registro, que fue la semana pasada, sí podía registrarse una persona que ya recibió, igualmente una persona que no fue beneficiaria o que no pudo participar del programa anterior. Todos ellos podían también de igual manera registrarse al programa. Pero la siguiente etapa es ver si es que realmente reúnen los requisitos de estas personas. Eso ya va a depender de todos los procedimientos internos y los criterios que hemos establecido a fin de que el programa cumpla su objetivo. Doctora, si bien como usted lo mencionó al iniciar lo que es este espacio informativo, que lo que se va a estar ayudando, colaborando con este PTGO 2.0 se dedicaría netamente a las ciudades fronterizas, si nos podría comentar más o menos a cuántas ciudades estaría alcanzando ya la presencia de esta nueva fase, por decirlo así, de PTGO 2.0 y también de cuánto sería esta subvención. A ver, ahí Nadia, sobre tu primera consulta, se hizo un adelanto de pagos para las 9 ciudades fronterizas del departamento de Alto Paraná, específicamente a las personas que ya recibieron el subsidio. Eso se hizo en una primera etapa. Por otro lado, este programa, digamos, en ese periodo de catastro también que hemos habilitado, es para todo el país. Todas las personas que reúnan los requisitos del programa podían registrarse al programa. Entonces yo creo que va a tener el mismo alcance. Habría que ver ahí una vez que terminemos los filtros, ¿verdad? Y vamos a ver ahí cuántas personas por ciudad o por departamento pasan a la lista de beneficiarios, pero esperamos que tenga un amplio alcance como el programa anterior. Y en cuanto al monto de asignaciones, la ley establece un monto de 500.000 guaraníes por persona. Y eso es lo que nosotros, como te decía, si bien la ley establece 4 pagos, son pagos mensuales, debido a la disponibilidad presupuestaria, nosotros estimamos que vamos a llegar a 2 pagos. Así es. Doctora, ingresan un poco a la cuestión de los requisitos. Aquel trabajador formal que tiene RUC, pero que ahora mismo está desempleado, no va a poder acceder al subsidio.
un trabajador que está registrado en la SED también pudo haberse registrado, también el programa puede llegar a esas personas. Lo que nosotros sí vamos a verificar es que los ingresos declarados no superen un salario mínimo. Eso es lo que sí vamos a priorizar en todos los casos, por eso también había una pregunta relacionada al promedio de ingresos en los últimos meses, y eso también lo vamos a verificar con los registros administrativos que dispone la SED. Sí, importante aclarar eso porque hay muchas dudas al respecto de aquellos que son formales, que reciben un sueldo o están suspendidos y están ahí como en el medio sin saber si pueden pedir o no el subsidio o si valdría o no la pena, ¿verdad? Por los requisitos. David, sí, ahí también quizás sería conveniente aclarar una cuestión. Sí, cuando vos hablabas de trabajadores formales, también hay que considerar que esta es una medida que está complementando una serie de alternativas, una serie de iniciativas que está impulsando el gobierno para los trabajadores. Y la otra también tan importante como esta es la que está implementando el IPS, ¿verdad? Para los trabajadores formales, teniendo en cuenta aquellos que son cotizantes activos de la seguridad social. En esos casos, si ante una situación de suspensión de contrato, el IPS también otorga un subsidio al trabajador. Entonces, en lo que respecta al programa Cuitivo, hago nomás esta aclaración para que, aprovechando este espacio, también la gente pueda entender bien. Es también para un trabajador que está registrado en la SED, pero con esa priorización de que vamos a focalizar a aquellas personas que hayan declarado por lo menos hasta un salario mínimo. Los despedidos de sus trabajos, que por ejemplo una persona pudo haber sido cotizante activo de IPS, pero perdió el trabajo ante esta situación, ellos también van a poder ser beneficiarios del programa. De hecho, también había una pregunta en el formulario relacionado a la situación laboral. Ahí está. Doctora, quisiera hacer una consulta. Hasta la fecha, ¿cuánto desembolsó el Tesoro Nacional ya con respecto a las acreditaciones para los trabajadores fronterizos? Como te decía Nadia hace rato, corresponde a 107.000 personas que ya recibieron el beneficio, y eso está en torno a un poco menos de 8 millones de dólares que ya logramos desembolsar la semana pasada en el departamento de Alto Paraná. Y son personas que ya están utilizando activamente el subsidio. De hecho, estuvimos justamente monitoreando el nivel de uso y vemos que sí se está utilizando el subsidio. Así es. Hoy hablamos de Cuitivo 2.0, estamos en el mes de agosto. ¿Qué pasaría si, bueno, Dios no quiera, ¿verdad? Pero hasta fin de año arrastramos esta situación, quizás hagamos un retroceso en las fases? ¿La SED tiene ya algún programa entre manos, doctora? Sí, a ver, en primer lugar hay que tener en cuenta de que el programa Cuitivo forma parte de Ñapúa Paraguay. Ñapúa Paraguay tiene varias iniciativas que tienen que ver con los mecanismos de protección social. Hay elementos importantes ahí de seguridad alimentaria, hay elementos de incremento de cobertura de los programas sociales, como por ejemplo el programa de adultos mayores, el programa de Tecoporá. También el Instituto de Previsión Social va a continuar en los próximos meses con el programa de subsidio que ellos tienen. O sea, hay una serie de iniciativas que estamos impulsando y en los cuales vamos a estar trabajando activamente en los próximos meses. Bueno, si bien viceministro Tres mencionó que el calendario de pagos estaría próximamente, hay muchas personas que están atentas a lo que va a hacer eso para poder ver si es que van a poder acceder o no, o si falta alguna documentación por corroborar, o en este caso por actualizar. Más o menos no tendría tiempo estipulado ya que se pueda contar con esa información pertinente. Nadia, ahí quiero aprovechar una cuestión muy importante que yo creo que en esta etapa es muy complicado de que tengamos que modificar, por ejemplo, solicitarle más documentos al beneficiario, salvo quizás podríamos tener algunos casos puntuales, pero el periodo de catastro y eso ya culminó. Hay un documento que se hace bajo declaración jurada que nosotros consideramos a la hora de tomar la decisión también en función a los criterios que se establecieron. Entonces eso yo veo poco factible, así como te decía, salvo algunos casos puntuales
que algunas situaciones que podrían darse. Pero no obstante, y si es que se dan también, ¿verdad? De hecho, en el programa anterior no lo hemos hecho, eso también hago un paréntesis ahí aclarando de que desde el programa Putivo nosotros no nos ponemos en contacto con el beneficiario, salvo el momento en el que le llega la acreditación, es ahí solamente cuando le llega un mensaje de texto en donde se le informa de que ya recibió la acreditación. Ese es el único momento donde enviamos un mensaje de texto a través de las telefónicas, ¿verdad? Pero por otro lado, concretamente en cuanto al calendario de pagos, nosotros entendemos que es una situación bastante compleja, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo, estuvimos trabajando también todo el fin de semana pasado, acelerando todo el proceso de verificación y estamos trabajando todavía. Ahora yo creo que vamos a publicar un calendario aclarando cuál es el periodo de pagos, de manera que una persona pueda también acceder y ver si es que es o no beneficiario, ¿verdad? Pero insisto, este también es un programa complementario que acompaña las demás medidas que tiene Ñapuama Paraguay. Totalmente, son muchas las denuncias, reclamos, dudas que se dan día a día respecto a este programa y traslado simplemente una que se me viene a la mente y que recientemente nos llevó a la redacción también respecto a una asignación de una persona que registró su billetera con su cédula, pero finalmente el número telefónico registró mal la empresa telefónica. En este caso, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿A quién tiene que acercarse a la persona? En primer lugar, David, nosotros no hacemos ningún cambio de los datos. La persona registra, declara un número de teléfono, pero sí, teniendo en cuenta, es muy importante lo que mencionas, porque esas son situaciones que se dieron en el programa anterior. Por ejemplo, una persona declara mal el número de teléfono. Entonces, si es que la persona pasa a la lista de beneficiarios, puede darse el caso de que se acredita ese número de teléfono que la persona declaró. Entonces, no es que hay un cambio, hay un error por el lado ni de la EMPE que la acreditó, ni tampoco desde el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no puede tocar, no puede modificar los datos que son informaciones que se entregan bajo declaración jurada, ¿verdad? Entonces, pero no obstante, se puede dar el caso que la persona ponga mal su número de teléfono. En esos casos, nosotros solicitamos a las personas que nos envíen un correo con la foto de la cédula, aclarando esta situación, a fin de que nosotros cambiemos la modalidad de pago. Pueden darse casos también en el que, por ejemplo, ya se hizo la acreditación. En ese caso se inicia todo un procedimiento interno con la Dirección de Anticorrupción, para que ellos también por su parte puedan acompañar estas situaciones que aparentemente son situaciones de indicios de alguna irregularidad. Entonces, esos casos la Dirección de Anticorrupción ya toma conocimiento y va también gestionando. Y si corresponde, ellos van evaluando si es que se manda o no a consideración de la Fiscalía. Pero lo concreto es que las personas pueden enviar un correo a reclamosputivo@gmail.com, envían un correo aclarando esa situación. Entonces, si es que ellos se logran enviar también a tiempo, es como que se cambia la modalidad de pagos y se le acredita a través de, por ejemplo, puede ser tarjeta cédula o a través de la cuenta bancaria si es que el usuario tiene cuenta bancaria o el beneficiario. Así es. Ahí está. Muchísimas gracias, viceministra. Como siempre, en estos últimos segundos, en un minutito, si nos puede dar un mensaje para todas las personas que están ansiosas, aguardando, por supuesto, esta ayuda por parte del Estado, ¿qué les puede decir? Estén atentos, que nosotros en los próximos días vamos a estar informando del calendario de pagos, que entendemos una situación bastante compleja. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible con todo el equipo que tenemos a fin de llegar con las acreditaciones en tiempo y forma y también garantizar de que el beneficio llegue a las personas que realmente cumplen con los requisitos del programa. Y por otro lado, también aprovecho este espacio para reiterar de que si es que alguna persona está viendo algún indicio de irregularidad, por ejemplo, una persona está recibiendo y no reúne los requisitos, en esos casos también instamos a que nos ayuden a denunciar a fin de que las áreas que correspondan también puedan hacer lo suyo, puedan hacer su trabajo y puedan investigar esos casos y proteger también de que el programa cumpla su rol en una situación como la que estamos viviendo. Así es, tenemos que ser responsables y ayudarnos entre todos en este tiempo tan delicado. Doctora, muchas gracias por su tiempo, muchos éxitos en su gestión y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. No, por favor, cuando quieran, un gusto y estoy a disposición de ustedes.
Excelente, muchísimas gracias. Ven, Nadia, con esto llegamos al final y tenemos que despedirnos lastimosamente. Totalmente, repetición de este espacio a las 20 horas. Quédense, por supuesto, bien atentos a toda la programación de 5 días de mañana, por la mañana, con el, por supuesto, Foro Empresarial AM. Va a ser hasta mañana, David. Será hasta mañana, Nadia. Muchas gracias a todos ustedes por la compañía. Que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao. Chao, chao.